Bueno, señores, está jugosa incluso el sector económico en la República Dominicana. Muchas informaciones que tenemos sobre la mesa el día de hoy. Yo voy a servir las informaciones y voy a dejar al analista económico que ponga sus opiniones sobre la mesa, definitivamente. Señores, en el tema de los salarios, la CEPAL habría brindado un nuevo informe en el que señala que en la República Dominicana, pues el salario mínimo que actualmente pues devengan los dominicanos, sobre todo en el sector privado, sector público y en todas las ramificaciones que se han hecho, o escalas más bien de empresas, ¿no? Pues estarían muy por debajo, situándole en un 10% con respecto a 2019, y plantean esta cifra como una preocupación, considerando que por los efectos notorios en el incremento de la inflación se percibe que los salarios reales mínimos pues no estarían alcanzando para que los dominicanos pues puedan acceder a la canasta básica, ¿verdad? Los productos y servicios de la canasta básica. Y esto definitivamente, casi que como un vaticinio, pues en New Horizons Live lo abordamos hace rato cuando se hablaba del incremento de los salarios en el país. Hay que recordar que el pasado 2021 pues el aumento para los salarios mínimos fue de 24.2, y el presidente Luis Abinader habría presentado 5 variaciones, ¿no?, de aumento de salarios para tenerlo de forma focalizada en el caso agrícola, en la hotelera, en el de zonas francas. Pues los incrementos fueron de 19% hasta un 26%, dependiendo del sector al cual iba impactando. Fíjate, era de esperarse esta inflación. Nosotros el año pasado, desde el año antepasado, cuando el gobierno actual inició y se avisó inmediatamente aumentos de sueldo, dijimos que esos aumentos de sueldo iban a causar procesos inflacionarios. Una vez hechos esos, ¿por qué? Bueno, por muchas razones. La primera de ellas, porque la República Dominicana, sobre todo en medio de una epidemia como la del COVID y todos los traumas que eso trajo como consecuencia, nosotros no habíamos aumentado nuestros niveles de productividad. Y se supone que los sueldos aumentan. Para que el sueldo no cause inflación, tienen que darse una de dos razones. Pueden ser muchas otras, pero para simplificar a nuestros televidentes y los que nos ven por las redes, o la economía tiene un rezago de demanda tan alto que tú necesitas generar demanda, y una forma de tú generar demanda es poniéndole más dinero en la mano a los consumidores. ¿Y cómo tú le pones más dinero en la mano a los consumidores? Bueno, a través de los sueldos, de los salarios. Esa es una de las formas más sencillas que se puede hacer en el sector privado, influenciado o presionado por el sector público. Porque el sector público, por eso uno siempre dice que la variable salario es de los pocos precios de la economía que son rígidos a la baja. Fíjate que el dólar, la tasa de cambio frente al peso dominicano no es rígida a la baja. Ahora está bajando muchísimo, y ha bajado más de un 10% en el año. Ha bajado de 59 que estaba a esta fecha el año pasado a 54 y tanto que está ahora mismo, o sea, más de un 10% en un año. O sea que la tasa de cambio, que es el precio relativo de la moneda frente a otra moneda, no es rígida a la baja. Ahora, los sueldos y salarios sí son rígidos a la baja, porque es muy probable que yo ahora mismo pudiese encontrar personas dispuestas a trabajar por 15,000 pesos. Pero yo no lo puedo contratar por 15,000 pesos, porque el sueldo mínimo son 22,000. Entonces el salario es rígido a la baja, no te permite bajarlo. Y cuando el Estado presiona al alza, aunque nada más diga, no, yo nada más estoy aumentando el sueldo mínimo, no, pero que eso empuja a todos los demás. Claro. Todos los demás salarios también se tienen que ajustar, ¿entiendes? Unos más que otros, quizás no en la misma proporción, pero se tienen que ajustar. Entonces, si tú quieres no causar inflación en un momento en el que tú aumentas los salarios, dos cosas tienen que estar ocurriendo, o una de dos. O tú tienes una demanda agregada deprimida y tú necesitas darle un boost a la demanda agregada. Entonces tú dices, no, vamos a meter más dinero en la mano de los consumidores para que los consumidores salgan a la calle y compren más. Y una de las formas de hacerlo por la vía de política fiscal, estamos hablando, es aumentando el salario mínimo. La otra cosa que tú puedes hacer, si tú quisieras, es no que tú lo hagas, sino que puede ocurrir y un ajuste de salario
no causa inflación es si hubo una mejora de la productividad. O sea, si esa unidad de trabajo me está dando más unidades de producción relativo a lo que estaba haciendo el año pasado, yo puedo mejorarle su sueldo, yo puedo mejorarle el salario y no estoy causando inflación, porque yo estoy reduciendo mis costos. O sea, cuando mejora la productividad, los costos son menores. Por tanto, yo puedo mejorarle el salario sin afectar el precio. Como en el caso de las zonas francas, por ejemplo. No, porque las zonas francas no han tenido mejora en la productividad significativa para un 24% de aumento de salario. Eso no es verdad, eso no ha ocurrido, ¿tú entiendes? O sea, salvo que tú me digas alguna industria en particular o algún sector en particular de zona franca que de pronto está trabajando en un sector que es más productivo que lo que era antes. Digamos que ahora estamos haciendo más joyería o de instrumento médico, pero no es que instrumento médico, o sea, que yo antes hacía textiles y ahora hago instrumento médico. No que yo hacía instrumento médico y este año estoy haciendo un chin más de instrumento médico, porque ahí no hubo un 24% de mejora de la productividad. Quizás hay una mejora en el precio, porque como la demanda es más grande, entonces el precio subió muchísimo. Digamos, en la crisis de las mascarillas se pusieron carísimas. No fue que mejoró la productividad, fue que el precio se puso caro por una razón de mercado. ¿Entiendes? Entonces, si una de esas dos cosas se dan, tú puedes aumentar los salarios y tú no tienes una crisis tan grande sobre los precios internos, la inflación. Eso no fue lo que pasó aquí. Aquí aumentamos los salarios y nosotros no estábamos en un momento de demanda deprimida pre-COVID. O sea, la demanda estaba deprimida por el COVID. Pero tan pronto tú normalizas, tú abres, tú pones a todo el mundo a trabajar de nuevo, la gente tiene que ajustarse a ese nuevo nivel de costo. Los que estaban trabajando. O sea, pero sí, fíjate que ahora mismo el nivel de empleo es exactamente igual o más que el que era antes del COVID. Entonces, la cantidad de personas empleadas es exactamente la misma que la que era antes del COVID y de hecho un poquito más. Y como los sueldos son más, yo no le puedo pagar 17,000, yo tengo que pagarle 21,800. Exacto. Entonces, esos 4,000 y pico de pesos adicionales, ¿qué yo tengo que hacer? Yo tengo que ajustar los precios para yo poder recuperar ese dinero. Y eso es lo que está haciendo todo el empresariado y por tanto los precios son mayores. Agrégale a eso que se hizo en un momento en el que también estamos sufriendo variables exógenas, porque el precio del petróleo ha aumentado, porque los costos del transporte, que fue la crisis del año pasado, han aumentado y ahora tú tienes una economía rígida de costos. Tú sabes, a mí me preocupa muchísimo, por ejemplo, el tema de la tasa de cambio y el euro. Porque un euro a la par con el dólar significa que el alemán que venía aquí con 1,000 euros en los bolsillos y gastaba 1,300 dólares, ahora está gastando 1,000. No tiene esos 300 dólares adicionales y ha venido a una economía más cara, porque República Dominicana está todos los días más caro y el que no lo crea salga a comprar lo que usted quiere en la calle para que usted vea lo incómodo que está. Y sobre todo en la zona hotelera, Jesús santísimo, ahí hay supermercados en la zona hotelera que mejor ni lo visite. Porque comprarte una ¿cómo se llama esto? Una baguette de pan, te cuesta lo que aquí te cuesta un sándwich completo. Sí, las mismas marcas de supermercado, los mismos establecimientos carísimo, de la carísimo, ciudad. Comprobado, ¿entiendes? Sí. Porque están en la zona turística, están en la zona hotelera. Pero no todo el que va a ese supermercado es un turista. De hecho, la inmensa mayoría no lo son. Son residentes que viven allí, que trabajan en la zona hotelera. Pero los dólares que ellos le pagan, aún el que le pagan en dólares en esa zona hotelera, no les rinde. Son menos pesos. Claro. ¿Entiendes? Hoy en día son menos pesos. Y si era en euros que te pagaban, todavía menos pesos. Entonces, nosotros exportamos a Europa servicio hotelero. Pero ahora nosotros somos más caros por ese servicio hotelero. Por ningún otro motivo que por variables exógenas, como te estoy comentando, por la devaluación del euro y la devaluación del dólar frente al peso. Y también entonces ahora agrégale el tema de la indexación salarial. Entonces cuando la CEPAL me dice que nosotros perdimos el 10%, yo no sé, pero yo no sé a qué fecha fue que ellos calcularon eso. ¿Qué es exactamente lo que yo...? Porque ese cuadro que tú pusiste, por ejemplo, habla del primer semestre del 2021. Y al primer semestre del 2021, fíjate que los sueldos dominicanos no se habían ajustado tanto. Están todavía por debajo de un 8%. Entonces... Dime al día de hoy, que ya lo hemos ajustado según tu parte noticiosa en un 24%, ¿cuál es la realidad hoy? Claro. No, definitivamente la realidad tiene que ir variando y hay
hay un punto, una cápita dentro del Comité Nacional de Salarios que sin duda pone sobre la mesa otros ingredientes. En su portal web, el Comité Nacional de Salarios dice que el salario mínimo debe ser ajustado conforme va variando, ¿no?, el costo de la vida. Por tanto, si estaríamos hablando que es un ciclo, que si aumenta el salario, aumenta la inflación, pero si aumenta la inflación deberían aumentar los salarios. Entonces, ¿cuál es ahí la media a utilizar para de alguna forma contener la situación? Yo creo que ahora mismo en República Dominicana nosotros lo que tenemos todo que abocarnos a exigir y a mejorar, a exigir los ajustes de los precios en base a la realidad de costos. O sea, el peso dominicano se ha apreciado en un 10%, entonces los bienes importados no pueden estar más caros. Es lo primero. Y segundo, a mejorar la productividad. O sea, nosotros tenemos que mejorar la productividad. Y me dicen, bueno, que los fertilizantes están más caros. Por ejemplo, vamos a hablar del sector agrícola. Sí, es verdad, los fertilizantes están más caros. Pero aquí hay muchos mecanismos para nosotros hacer fertilizantes sin tener que utilizar fertilizantes importados o petroquímicos importados. O sea, aquí hay muchos mecanismos y mucha tierra que no se ara, que no se produce en ella. Entonces, y vuelvo y repito, y no me voy a cansar de insistir en el tema de energía alternativa. O sea, ¿por qué que nosotros, la bendita ley de energía renovable, no hay un bendito político que hable de eso y diga, señor presidente, pero ahora mismo por decreto vuelva y ponga 70% a la energía renovable como estaba antes de la reforma de Danilo en el año 2012? En vez de 39% como es ahora? Dígale a la distribuidora, quizá don Manuel Lara, que va a estar ahora en el comité directivo, vamos a llamarlo a ver si nos da una entrevista, padre de acá de New Horizons, don Manuel, y podemos conversar con él, porque ¿por qué las benditas distribuidoras no promueven más el tema de la energía alternativa? ¿Entiendes? Para nosotros entonces ahorrar ese dinero y nosotros poder utilizar ese dinero para mejorar la productividad. Pero si tú tienes que el dólar se está apreciando y el precio del petróleo está cayendo, aquí la inflación subyacente, fíjate que ya va cayendo. Y a final de año yo no creo que sea de 2 dígitos. Todo lo contrario. Yo no creo que va a ser de 2 dígitos. Yo creo que eso se va a detener de forma estrepitosa. Más aún que tú estás hablando de Europa en recesión y Estados Unidos en recesión. Entonces, que está en conflicto, ¿verdad? Que si está en recesión, no está en recesión. Claro. Pero el caso de Alemania ahora mismo es súper crítico. La situación de Alemania. A mí lo que me preocupa es el sector turismo y lo que pueda pasar con eso. Las remesas, aunque fueron muy grandes en el primer semestre, 4.800 millones, fueron menores a la del año anterior, que fueron 5.200 millones. Claro, porque Estados Unidos no tiene el mismo plan de asistencia que tenía en pandemia. Si tú me asumes, mira, no están regalando 3 trillones de dólares como estuvieron regalando el año pasado, que como quiera nos quedamos apenas a menos de un 6% del número del año anterior, parecería que vamos muy bien, que las remesas siguen creciendo de forma importante. Entonces nosotros tenemos que buscar los mecanismos para nosotros poder mejorar la productividad y buscar mercados que sean distintos. Un mercado interesante que yo creo que se va a abrir ahora, inclusive para el turismo, es Canadá, porque Canadá ha estado totalmente cerrada por 2 años, muy cerrado. Pero si Canadá ahora se abre, Canadá no puede dar a nosotros un aliciente interesantísimo. Entonces, apunten los cañones para allá. Vamos a ver de qué manera nosotros podemos mejorar el turismo con Canadá y al mismo tiempo entonces mejorar las exportaciones. Ese viaje del señor presidente a Nueva York y la asociación de supermercados de Nueva York y todo lo demás, ¿qué ha pasado con eso? ¿Cómo ha trascendido eso? La diáspora está mandando más remesas, es verdad, pero y de ahí para adelante. Nosotros necesitamos enviar productos a Nueva York. Y ahora mismo, el problema es que ahora mismo son más caros. Porque el dólar se está apreciando frente al peso. Y qué bueno que se esté apreciando, porque por eso la inflación va a ser más controlada. Ahí hay un equilibrio que el Banco Central ha tomado intenso.